Bienvenidas, bienvenides. Es un placer para mí verles en la tarde-noche de hoy. Mi nombre es Paula. Soy la creadora de Hormonal y soy colaboradora de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas y les doy la bienvenida a este espacio de cátedra de epistemologías menstruales. Este es un espacio donde hacemos academia sin permiso de la academia y resaltamos la producción de conocimiento y los proyectos emergentes en nuestra región de Aviala y el sur global. Como ya les dije, yo soy Paula, creadora de Hormonal y colaboradora de la Escuela de Emancipadas, y les doy la bienvenida a este conversatorio, que es el primero de una serie de 4 llamados Emancipar la sangre, desafiando la violencia menstrual, donde exploraremos en mayor detalle estos temas que se compartieron en un panel en el que la Escuela Emancipadas tuvo la oportunidad de participar en marco del sexto seminario latinoamericano Geografía, Género y Sexualidades. eh, Geografía, Género y Sexualidades, Geografías Desestabilizadoras entre Fracturas y Disidencias en Bogotá, el pasado septiembre de 2024. Este seminario es un evento que ya lleva 6 versiones y es liderado por la Escuela de Estudios de Género de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Y les voy a leer un poco la misión de este espacio. Esto es tomado de la web de la Universidad Nacional y dice: el Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades busca diálogos alrededor de las acciones desestabilizadoras generadas por comunidades académicas, organizaciones sociales, colectivas o grupos de personas que se piensan desde los géneros, las sexualidades, lo indígena, lo afrodescendiente, lo campesino, los feminismos, las masculinidades, lo queer y lo trans, entre otros. De igual manera, dar paso a la emergencia que desde diversas geografías confrontan el racismo, el sexismo, el patriarcado, lo heteronormativo, el capitalismo y las imposiciones binarias, y amplían las discusiones sobre la especialidad en torno a corporalidades, territorialidades, colectividades y posicionalidades en Latinoamérica. Entonces, nuestro panel, les recuerdo el nombre: Emancipar la sangre, desafiando la violencia menstrual. El objetivo de nuestro panel es evidenciar cómo el fenómeno de la menstruación es una condición que promueve el ejercicio de la violencia hacia el cuerpo de quien menstrua. El tabú y el estigma legitiman prácticas como la violencia verbal y psicológica, y se busca entonces deconstruir los preceptos alrededor de estos temas para proponer miradas emancipadoras sobre la menstruación como una forma de promover la soberanía sobre nuestro cuerpo, este primer territorio. Y en esta conversación, en esta tarde y noche de hoy, nos acompañan dos compañeras de la Escuela Menstrual, de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas, que son Laura Contreras y Verónica Naranjo. Yo les doy la bienvenida. Nos alegra mucho estar por acá con ustedes dos. Entonces, Verónica y Laura nos van a compartir lo que ellas expusieron en este panel en la Universidad Nacional en septiembre, y luego vamos a ir con un espacio de preguntas. Recuerden que el chat está abierto para las diferentes preguntas, y que al final vamos a abrir ese espacio eh, después de las intervenciones. Entonces, yo quiero, bueno, comenzar por presentar a las compañeras. Voy a empezar por Laura, que sería la primera persona que toma la palabra. Laura Contreras Aristizábal es antropóloga e historiadora, asesora investigadora en temas de salud menstrual, sexual y reproductiva con enfoque decolonial. Es investigadora menstrual y miembro de la Society of Menstrual Cycle Research, y en el 2013 creó la organización Medicina de Mujer, que asesora a niñas, adolescentes y mujeres en el autoconocimiento del ciclo menstrual como herramienta para la soberanía y el cuidado del cuerpo. A través del proyecto Cíclicas, que es una alianza entre Pasósfera y Medicina de Mujer, realiza actividades para la promoción de salud menstrual a mujeres privadas de la libertad, y hace parte de la Escuela de Educación Menstrual Emancipadas como profesora del Diplomado en Salud menstrual, autogestiva y decolonial. Laura, bienvenida, qué bueno verte. Eh, Voy a leer aquí también la introducción de nuestra otra compañera, que es Verónica Naranjo Quintero, doctoranda en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo, España, y magíster en Bioética con pregrado en Teología Contextual.
Es docente e investigadora del dolor y la salud menstrual a partir de la autogestión y la ginecología natural, de las teorías decoloniales del cuerpo y de la enfermedad en la intersección de las humanidades médicas y la bioética. Ha publicado diversos artículos sobre estos campos investigativos y es creadora del proyecto autónomo Úteras Vibrantes, donde acompaña como terapeuta y educadora procesos individuales y comunitarios en barrios periféricos para la emancipación del dolor menstrual. También es profesora del Diplomado de Herramientas de Emancipación ante el Dolor Menstrual. Vero, bienvenida, es un honor tenerte aquí. Entonces, como les digo, la dinámica va a ser ellas van a exponer cada una su intervención en el panel y luego vamos a hacer unas preguntas que tenemos aquí preparadas y abrir la sala para preguntas en el público. Recuerden que ahí está el chat, nos podemos ir saludando, de pronto nos cuentan por el chat desde dónde se conectan y qué proyecto están representando y vamos dinamizándonos por ahí por el chat mientras vamos conversando aquí. Entonces, Laura nos va a hablar de Fluyendo sin fronteras, desafíos frente a la medicalización de la experiencia menstrual. Lauri, bienvenida. Voy a compartir pantalla. Por aquí tenemos una presentación. ¿Me están viendo? Alguien, por favor, me confirma si se ve la Pauli, presentación. gracias. Se ve. Perfecto. Lauri, bienvenida. Gracias. Buenas noches para todas y todes. Es un honor poder compartir junto a Vero y aquí con Pauli como moderadora este trabajo que presentamos el año pasado en la Universidad Nacional y que consideramos que es importante poderlo socializar con más personas. Así que muchas gracias a quienes se conectan el día de hoy em, para escuchar y conocer un poco en qué venimos trabajando. Mm, digamos que de pronto ya varias han escuchado un poco de qué va esta salud menstrual autogestiva y decolonial y desde dónde parte esta propuesta. Sin embargo, el objetivo de compartir esto de Fluyendo sin Fronteras realmente lo que busca es poder empezar a desafiar esa medicalización de la experiencia menstrual y que podamos empezar a resignificar qué entendemos por salud menstrual y cómo podemos apropiarnos de nuestras experiencias menstruales. Por eso hablo de Fluyendo sin Fronteras y es porque si hablamos de fronteras, podemos de pronto identificar que las fronteras son como estos bordes o estos límites que nos impiden avanzar, ¿no? Como que necesitan permiso. Y la idea aquí es no pedir permiso para entender la menstruación desde otras formas y proponer más bien nuevas posibilidades para entender la menstruación y la salud menstrual que nos permita ser soberanas sobre nuestros cuerpos. Entonces, vamos con la siguiente, Pauli, gracias. Bueno, entonces, el trabajo que vengo realizando desde la Escuela de Educación Menstrual Emancipada y desde Medicina de Mujer, eh, lo que busca es que podamos avanzar en nuestras investigaciones alrededor de la menstruación y en este caso desde la salud menstrual autogestiva y decolonial baso el fundamento en los feminismos decoloniales, es como mi base para poder hacer el abordaje alrededor de la menstruación y estas apuestas de soberanía sanitaria haciendo el uso de los el lente, perdón, de los estudios críticos de la menstruación y para esto parto de reconocer algo de lo que venimos hablando insistentemente desde la escuela, y es que el estigma y el tabú han sido los que han marcado la comprensión de la menstruación y definitivamente para nosotras esa es una de las barreras principales para apropiarnos de la menstruación en otras formas, ¿no? Entonces, reconociendo que el estigma y el tabú han marcado la forma en que entendemos la menstruación, tanto en sociedades occidentales como no occidentales, no puedo generalizar, pero sí en gran cantidad, es una proporción más grande. Esto ha generado que las niñas, las mujeres y las personas menstruantes tengan unas experiencias alrededor de su periodo desde lo que han aprendido, marcados del estigma y del tabú. Y esto es donde venimos como a proponer que podamos trascender esa frontera de ese entendimiento. Gracias, Pauli. Vamos con la siguiente. Mm, entonces, para esto es importante hablar de salud menstrual. El boom de la menstruación desde el 2015 en adelante y que en pandemia pues se maximizó,
hizo que los temas alrededor de la higiene menstrual tuvieran que tomar un giro alrededor de la salud menstrual, ¿no? De que pudiéramos hablar de la salud y no solo de la higiene, debido a las críticas que venían recibiendo estos proyectos. No obstante, a pesar de que quisieron aportar o hacer un abordaje alrededor de la salud menstrual, sigue teniendo un enfoque o una mirada muy hegemónica. Y aquí es donde yo les vengo a compartir la definición de salud menstrual, que es la que, digamos, que prepondera o por la que se usa más desde los organismos de cooperación, desde los gobiernos y demás, porque si bien es un aporte importante y grande para ponernos de acuerdo sobre qué entendemos sobre la salud menstrual, sigue teniendo una mirada muy desde el norte global y siento que eso impide que podamos tener un giro más soberano frente a cómo vivimos nuestra experiencia menstrual. Entonces, la forma en que se define la salud menstrual es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o dolencias en relación con el ciclo menstrual. Vale la pena recalcar que la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o dolencias. Entonces, básicamente, se acuña este término que propone la Organización Mundial de la Salud, solo que se agrega en relación con el ciclo menstrual. Y entonces mencionan que para que se logre una salud menstrual implica que las niñas, mujeres y todas las personas que menstruan accedan a información precisa, oportuna sobre el ciclo menstrual, que cuiden su cuerpo durante la menstruación y de la forma en que quieran, digamos, gestionar su menstruación, que tengan acceso a productos para gestionar su menstruación e incluso el acceso a sanitarios, agua y demás, a que puedan acceder también a un diagnóstico y tratamiento de atención oportuno con respecto a cómo tratar sus dolencias o molestias alrededor de la menstruación, que experimenten un entorno positivo y respetuoso en relación con el ciclo menstrual libre de estigma, angustia psicológica, etcétera, y que puedan decidir si participan o no de espacios cuando están menstruando de manera, digamos, autónoma, ¿no? Por supuesto, no les leí completo porque el tiempo no nos da, pero digamos que estos son los aspectos que o las claves que se mencionan para garantizar la salud menstrual, de las cuales considero que son importantes y estoy de acuerdo, pero aquí quiero compartirles un poco el por qué creo que hay que ir más allá. Y vamos a la siguiente diapositiva. Y es que si bien este aporte de la salud menstrual es importante y es necesario, digamos, que podamos entender qué entendemos por salud menstrual, creo que seguimos como, Exacto. ¿Estoy ahí? creo que sí, o es la anterior. Ah, no, sí, listo. Esa es la segunda, ¿Esa? la siguiente, ¿no? O la anterior, esta. Sí. Esa es la que sigue de esta. Entonces esta, déjala, sí, perdón. Ok. Entonces, bueno, ahí quiero, gracias, Pauli. Entonces quiero como retomar que si bien esas claves que mencionan son importantes, quiero mencionar aquí un poco esta información, es que sigue igual teniendo una mirada muy biomédica y muy occidental, porque ya les digo por qué. Entonces, bueno, acá quiero retomar y es que a simple vista pareciera que el saber biomédico está exento de las cargas de estigma y el tabú en cuanto a la menstruación se refiere. Sin embargo, aún existe un marcado sesgo de género que ha limitado la investigación de la salud de la mujer debido a la, como dice Mariluz Esteban, la perpetuación de ópticas deterministas y biologicistas de la realidad de las mujeres que suelen permanecer invisibles para los propios profesionales. En este sentido, se ha limitado la comprensión alrededor de la salud menstrual, pues se ha centrado en el proceso reproductivo, que es algo que hemos mencionado en previas ocasiones, pero además, retomando el término que les acabé de compartir en salud menstrual, pues sí, hablan de que la persona tenga derecho a tener acceso a un diagnóstico oportuno y a un médico oportuno, pero se sigue limitando al saber biomédico en donde la autoridad es la persona que habla sobre tu cuerpo sin reconocer que tú como persona que menstruas y que estás experimentando tu experiencia menstrual, sea positiva, negativa, neutra o lo que sea, sabes lo que estás viviendo porque estás atravesándolo en tu propio cuerpo. Y aquí, entonces, ahora sí, vámonos para la siguiente, gracias, Pauli, la propuesta de empezar a entender la salud menstrual más allá
de los derechos que tengo por ser una mujer, niña o persona menstruante a poder encuerpar la salud menstrual. Y entonces aquí yo apelo mucho a todos los aportes que han hecho desde la salud con enfoque decolonial y sobre todo la soberanía sanitaria, los feminismos decoloniales y comunitarios que trabaja la Claxo, el grupo de trabajo de salud de Claxo, en donde cuestionan que la salud sea un estado y se propone la salud como un proceso, porque nunca, no siempre la salud está estática, ¿no? Entonces aquí yo defino la salud menstrual como que da cuenta del ciclo menstrual y cómo éste incide en en las dimensiones físicas, emocionales, mentales y espirituales de la niña, mujer y persona que menstrua. Recordemos que la definición de la Organización Mundial de la Salud nos dice que la salud es un estado, no un proceso, de bienestar físico, mental y social, pero no reconoce en ningún lado lo emocional e incluso lo espiritual en cómo incide sobre nuestro cuerpo. Y entonces aquí apelo a la importancia de reconocer los saberes ancestrales en donde el espíritu también hace parte de una dimensión fundamental y necesaria en nosotras, y no solo el espíritu, lo emocional, ¿no? Porque de hecho Mm. los últimos estudios demuestran que la salud mental está totalmente relacionada con la salud menstrual y definitivamente la salud mental no está ajena a las emociones. O sea, no podemos decir que la mente es una cosa y las emociones son otra, porque definitivamente las emociones inciden en cómo estamos mentalmente. Entonces, por eso menciono esto, insistiendo en que es un proceso porque cambia de acuerdo al contexto social, económico, cultural, ambiental y político de la persona, niña, mujer o persona menstruante, ¿no? No es lo mismo menstruar en unas condiciones económicas precarias en donde ni siquiera tenemos cómo gestionar la menstruación a unas condiciones en donde podemos elegir qué tipo de producto queremos usar, ¿no? Y que podemos usarlo aleatoriamente como queramos, ¿no? Eso es diferente. Y no es lo mismo en vivir al lado de una mina o de un lugar en donde hay unos cultivos en donde echan glifosfato a un lugar en donde es un ambiente libre de químicos y pesticidas, ¿no? Porque eso va a incidir en nuestra salud. Entonces, lo pongo como en esos ejemplos. Entonces, en esta apuesta de entender la salud menstrual autogestiva y decolonial, digamos que me acojo a los indicadores propuestos en el artículo que les mencioné anteriormente, en la definición, que es lo que vemos en el apartado de arriba, pero y invito a que podamos agregar o reconocer los siguientes apartados también para que realmente sea una salud menstrual autogestiva y decolonial. Esto quiere decir que apele a las nuevas comprensiones en donde el cuerpo juega un papel fundamental desde la soberanía sobre nosotras mismas o nosotras mismas y no sobre el papel del médico decidiendo qué es salud, ¿no? Entonces, en cuanto a el primer apartado que habla de acceder a información que sea precisa en el momento adecuado sobre el ciclo menstrual, yo invito a que no solamente sea información adecuada y precisa sobre cómo funciona el ciclo menstrual, sino que apelemos a una educación menstrual emancipatoria. O sea, que realmente la educación menstrual que recibamos nos permita conocer sobre nuestro cuerpo y romper con el tabú y el estigma. No solamente sirve saber cómo funciona el ciclo menstrual, sino que además de saber cómo funciona el ciclo menstrual, rompamos con el tabú y el estigma que hay alrededor de la menstruación, porque ahí vamos a ir a la raíz del Mm. asunto. También en el relacionamiento de pares con los profesionales de la salud, digamos que le agrego al tercer punto de arriba, en donde dice acceder en tiempo y forma a diagnósticos, tratamientos y cuidados para los malestares relacionados con el ciclo menstrual. Creo que si bien es importante y es un derecho al acceso a la salud, que importante que no solamente sea como el médico, como la autoridad máxima sobre tu cuerpo, sino que el médico pueda comprender un relacionamiento de pares en donde no eres una paciente, sino una consultante que necesita saber información, pero también reconocer que siente su cuerpo y escuchar su cuerpo para poder decidir qué puede ser lo más acertado para abordar su salud. Como tercer punto dentro del segundo apartado, yo agrego el que la niña, mujer o persona menstruante debe ser considerada agente de su propio cuerpo, es decir, se le debe otorgar herramientas para ser conocedora de su cuerpo y poder identificar cuando algo está en desequilibrio, o sea, como que reconozcamos la agencia sobre nosotros. Y un cuarto que también ya está en proceso de deconstrucción aún más de lo que ya iba en ese momento, y ahí yo menciono relación en equilibrio con la madre tierra, entorno, medio ambiente, y es por un lado reconocer que
definitivamente nuestro relacionamiento con nuestra madre tierra, con el entorno en el que nos encontramos, va a incidir sobre nuestra salud y que es importante darle lugar a esta gran casa que nos permite habitar, que es la tierra. Y hay un cuarto que también estoy empezando a desarrollar y es el tema de lo espiritual y es reconocer también la relación de nuestro cuerpo que menstrua con también la dimensión espiritual y cómo esto también nos puede ser un espacio de poder. Y esto, digamos que ya es una exploración más profunda alrededor de la siembra de luna otras prácticas que vengo desarrollando para incluirlo dentro de esto, pero que considero que también es algo desde la dimensión de lo espiritual, también es político. Entonces, más o menos sería esta propuesta así como encerrada y lo siguiente. Pauli, gracias. Y entonces, proponiendo que esos significados no hegemónicos sobre la menstruación, en este caso reconocer la salud menstrual desde la propuesta que les traigo, nos producen saberes emancipadores y discursos que promueven la autoestima y soberanía de nuestros propios cuerpos. Entonces, por eso hablo de desafiar las fronteras, porque en la medida en que nosotras le demos un significado diferente a la forma en que habitamos nuestro cuerpo, reconocemos nuestro cuerpo, vamos a poder también tener la posibilidad de emancipar nuestra experiencia menstrual y volverla más placentera, más soberana y que aumente pues nuestra autoestima, nuestra confianza, entre otras. Era eso. Muchas gracias. Pauli, no te estamos escuchando. Gracias. Yo estaba toda inspirada aquí diciendo muchas cosas. Estaba diciendo que qué potencia escucharte, qué poder escucharte y a los participantes que están en la sala, recordar que aquí está el chat para que nos cuenten sus impresiones, si tienen preguntas. Por acá veo una pregunta de Mila. Le voy a pedir que la elabore un poquito. La pregunta es, ¿en ese sentido se valoran las toallas de tela? ¿Pero en cuál sentido? Necesitamos que elabores un poquito la pregunta y recuerden que todas estas preguntas las vamos a retomar al final, ¿ok? En este momento le voy a dar la palabra a Verónica. Regálenme un segundo, por favor. La intervención de Verónica tiene como título Las emociones y su incidencia en el dolor menstrual. Verónica, bienvenida. Pauli, muchas gracias y también agradecerle a Laura por hacernos tan buena presentación en torno a lo que es la salud menstrual y aprovechando también como todo ese aporte que nos trae Laura, yo quiero entonces partir precisamente de aclarar que el dolor menstrual tiene que ver con todo lo que Laura ya nos mencionó. Yo hablo siempre de que es un dolor que tiene diferentes capas. De allí que cuando hablamos de las emociones solamente estamos hablando de una de las características que podemos reconocer en el dolor menstrual. Y esto es como una antesala de muchas cosas que podríamos decir alrededor de esta experiencia. Yo quiero entonces leer el texto que preparé para esta presentación y de esa manera también ser juiciosa con el tiempo para que podamos también conversar y que nos dejen muchas preguntas y podamos interactuar con quienes nos acompañan y también muchas gracias por ello. Antes de comenzar a desarrollar los puntos que he trabajado para exponerles, deseo aclarar lo que no voy a desarrollar por asuntos de tiempo y por ende de limitación con la temática. No trabajaré las emociones desde la relación entre lo físico, lo cognitivo y conductual. Aunque reconozco la importancia de esta teoría, no podré centrarme en esta perspectiva, pues descuidaría el interés de ese texto. Tampoco detallaré las emociones desde las fases que vivimos, como el ciclo ovulatorio menstrual, en el ciclo ovulatorio menstrual, perdón, como la fase folicular, fase ovulatoria, fase menstrual y fase lútea. Lo que sí deseo detallar corresponde a las violencias históricas que se dieron con la experiencia del dolor al menstruar y la mala interpretación de las emociones desde estas narrativas.
procurando hacer un enunciado de por qué se deben atender las emociones y cómo éstas transversalizan el dolor menstrual. Para esto iré aludiendo a 3 puntos. Primero, el dolor menstrual como algo imaginario. Segundo, el ocultamiento de las emociones. Y tercero, la relación entre el dolor menstrual y emociones. Lo primero, Pauli, podemos pasar ahí la siguiente diapositiva. Entonces, lo primero es el dolor menstrual como algo imaginario. Desde la medicina hipocrática, las mujeres que hacían alusión a un dolor pélvico pensaban como personas locas que imaginaban su dolor menstrual, generando todo un teatro nombrado como histeria. Esta palabra que hasta el día de hoy se usa para referirse a la extirpación del útero, es decir, la histerectomía, es completamente violenta desde sus orígenes, siendo la histeria una enfermedad mental que afecta a personas de cualquier género. Y su nombre viene de la palabra griega que significa útero. Decir que una mujer es histérica es lo mismo que decir que está loca, controlada por su útero, sus hormonas. Es equiparar a una enfermedad el hecho de tener un útero. En la Edad Media y en el siglo XVII, algunas mujeres que sufrían de endometriosis eran consideradas brujas. Se pensaba que estaban poseídas por el demonio y muchas fueron quemadas en la hoguera porque estaban enfermas y sufrían. La ciencia médica tampoco se quedó atrás ante la imposición de la violencia para las niñas, mujeres y cuerpos que menstruan. En el libro La invención de la histeria se alude cómo los médicos pensaban a la histeria como la bestia negra y el gran síntoma de ser mujer. Aquí podemos ver unas imágenes de esta obra donde aparece precisamente el aura histérica, la cual se compone de lo siguiente: dolor localizado a nivel del ovario derecho, sensación de una bola que asciende a la zona epigástrica, palpitaciones cardíacas y constricciones de la laringe. Por último, problemas cefálicos. Lo que acabo de mencionar hace alusión a muchas características del dolor menstrual. Y el detalle que quiero que vean, que ustedes podrían consultar este libro y ver muchas más imágenes, es que algunas de los dibujos y de los gráficos que aparecen allí son posturas que quienes tenemos una experiencia, hemos vivido experiencia con el dolor menstrual, asumimos por el dolor. Y ahí, Pauli, también podemos pasar a la siguiente. Y esta fue una conversa que yo tuve con mi amiga artista Evelyn Velázquez a partir de una exposición que realizamos del archivo fotográfico del dolor menstrual que se ha tenido aquí en la ciudad de Medellín 2 veces. Y esta es ella en medio, digamos, como de su tránsito, de la experiencia del dolor a partir de su endometriosis. Ella como artista pone que inmediatamente la cámara pueda captar todas sus manifestaciones corporales con el dolor. Y ella y yo analizábamos que también lo que veíamos en el libro probablemente no eran mujeres que están mal nombradas desde la histeria, sino que eran mujeres que probablemente eran endometriosis por las posturas corporales que asumían. Y de allí que nos dé entrada para hablar del ocultamiento de las emociones, o sea, cómo estas imágenes incluso nos ayuda a pensar en toda esa violencia que hemos tenido. Hasta aquí quiero dejar presentado que el dolor menstrual fue invisibilizado y las emociones tomadas como un asunto de experimentación o infantilización. Con esto quiero decir que ni el dolor menstrual ni las emociones en quien lo experimentaron se tomaron en serio. Y creo que no sería pasados, podríamos decir, ni se toman en serio. Lo anterior puede constatarse con el mismo significado de la palabra catamenia, que en griego significa menstruación. De esa palabra se derivaron en algunos idiomas expresiones referidas a hacer algo a escondidas, porque todo lo que tiene que ver con la menstruación se mantiene oculto. Siendo consciente de este ocultamiento, no podría esperarse menos de lo que sigue aconteciendo con el síndrome premenstrual, el cual es mirado y creído por el porcentaje que entra dinero a las farmacéuticas. Teibau y Moll, en su libro Nuestras Reglas, afirman que todavía hoy se piensa que el CPM es una enfermedad imaginaria,
quedando la pregunta si las hormonas son las que actúan sobre nosotros o nuestra psiquis la que actúa sobre las hormonas. Con esto no quiero reforzar la idea de que todas tengamos CPM, porque decir esto es afianzar la patologización de nuestro ciclo menstrual y por ende no considerar el dolor menstrual como biomarcador de que algo no está bien. Ahora bien, con esto quiero confirmar que las emociones deben dárseles un lugar, observarlas, apreciarlas y atenderlas. De Álamo y Los Santo alude que las emociones es un estado mental subjetivo e interno que ocurre al interaccionar con nuestro ambiente y que se acompaña de sensaciones y experiencias fisiológicas y endocrinas. Es decir, puedes sentir una emoción y además experimentarla. Ejemplo, la ansiedad a lo largo plazo afecta a nuestro sistema endocrino, haciendo elevar el cortisol y repercutiendo en otras variables con las hormonas, nuestra piel, entre otras. Podemos pasar, Pauli, a la otra y allí podemos hacer una relación entre el dolor menstrual y las emociones, retomando la investigación de Valls en su libro Mujeres Invisibles para la Medicina. Se puede relacionar el estrés con los síntomas en la menstruación. Para esto, ella indica que las consecuencias directas del estrés en los trastornos menstruales son la hiposcreción de progesterona y la metorragias, pero a mediano plazo se produce anemias o ferropenias. La endocrina Jerry Pure de Vancouver también ha demostrado que la deficiencia de progesterona o las no ovulaciones que se producen en las atletas disminuye la masa ósea, generando consecuencia de hiperestrogenismo, ocasionando a veces dolores intensos premenstruales, así como tensión mamaria y posteriormente el incremento de miomas uterinos que se presentan sobre todo en mujeres mayores de 40 cuando ya declina la secreción de progesterona. La danza hormonal que tenemos en nuestros cuerpos nos permite ver que las emociones están intrínsecamente relacionadas con el equilibrio de nuestras hormonas y el dolor menstrual también lo está, siendo esto un indicador que ante una mejor estado hormonal, menor probabilidad de afectaciones que causa el dolor menstrual. Yo quiero mostrar rápidamente, ahí podemos pasar, Pauli, en el lugar que yo hago activismo menstrual y también investigación, que es una comunidad de aquí de Medellín, ubiqué en el mes de mayo del año pasado una cartelera donde escribí, ¿y tú qué piensas del dolor menstrual? Y aparecieron muchísimas frases que hacían alusión al dolor menstrual en relación al dolor emocional y también dolor espiritual. Entonces, algunas de ellas fueron, para mí es horrible porque esos días cambian mi vida por completo. Mis emociones se aceleran como la rabia, la tristeza. Llegar a la menstruación es un dolor que siempre lo he sufrido, siendo tantas cosas que ni a rato las sé describir. Es muy incómodo, duele mucho, baja la moral, da ganas de llorar por el dolor, da tristeza, no quiero salir, da ganas de vomitar y sueño. En este sentido puedo concluir. El discurso médico hegemónico ha puesto nuestras emociones y el dolor menstrual como una experiencia patologizante, enmarcada como increíble, embrujadas, locas e histéricas, arrojando estas violencias una desapropiación de nuestros cuerpos. En nuestros días muchas mujeres con endometriosis están registrando sus emociones y están llegando a la conclusión que en los meses que ha tenido mejores momentos y por ende mayor conexión con su dimensión emocional y espiritual han tenido menos inflamación y por ende menos dolor. Estos registros lo están llevando a cabo las asociaciones de endometriosis de los diferentes países. No obstante, faltan más investigaciones que se tomen en serio la salud menstrual como un signo vital para quienes menstruamos. Para finalizar, quiero mencionar a la doctora Nortru, haciendo alusión a un compañero suyo en su desilusión por los tratamientos de cáncer de ovario. Ella lo referenció con la siguiente frase: despiértame cuando se haya encontrado la interacción entre el sistema inmunitario, las emociones, la nutrición y los factores genéticos en el cáncer de ovario. Se merece más investigación de una manera nueva y creativa. A lo que yo aludo a partir de esta frase, no dejemos que nos despierten para decirnos que probablemente no ha pasado nada. Mejor pensemos ováricamente en la salud que ocasionan nuestras hormonas y cómo pensar en su equilibrio es repercutir en las emociones y en el dolor menstrual. Muchas gracias.
Vero, muchas gracias por esa intervención. Compañeras en el chat, eh, cada una, bueno, les devuelvo esta pregunta con la que termina la diapositiva de Verónica. ¿Qué piensan ustedes del dolor menstrual? Nos pueden ir poniendo por ahí en los comentarios. Eh, Antes de pasar a las preguntas del público, yo tengo por acá unas preguntas que teníamos preparadas y estas preguntas son para las dos. La pregunta es cómo se manifiestan las violencias menstruales en diferentes contextos sociales y culturales y qué impacto tienen en los derechos humanos de las mujeres y otras identidades que menstruan estas violencias. Le voy a dar primero la palabra a Laura. Pauli, ¿me puedes repetir la pregunta, perdón? Hablamos ¿Cómo se tarde. Pues es manifiestan decir, las... no hablamos, nos vamos tarde. Yo voy a... Perdón, ok, voy a repetir la pregunta. ¿Cómo se manifiestan las violencias menstruales en diferentes contextos sociales y culturales? ¿Y qué impacto tienen estas violencias menstruales en los derechos humanos de las mujeres y otras identidades que menstruan? La pregunta es para las dos. Primero, Laura. Pues las violencias menstruales se evidencian de diferentes formas, o sea, hay muchas, no solo hay una forma de ejercer violencia menstrual, pero creo que la raíz de la violencia menstrual parte del tabú y el estigma hacia la menstruación para perpetuar los otros tipos de violencias. En el caso de la salud, por ejemplo, una violencia menstrual es que el ginecólogo te diga que es normal que tengas cólicos y que normalice tu dolor o que normalice o que te resuelva con unos anticonceptivos para que no menstrues más diciéndote que de esa forma ya no te duele, ¿no? Desconociendo lo que hay, la importancia del ciclo menstrual como un signo vital, ¿no? Y como un indicador de salud. Entonces yo pensaría que eso es una forma de violencia. Pero yéndonos también un poco al aporte en la definición del término de salud menstrual de colonial, una violencia menstrual es lo que hizo la conquista y la colonia con respecto a la menstruación. Y es que aunque se ha encontrado que sociedades no occidentales la menstruación era tabú y estigma, los feminismos nativoamericanos están empezando a deconstruir esa información y a demostrar que no es tan cierto que todas las sociedades no occidentales tuvieran tabú y estigma hacia la menstruación, sino que realmente la mirada del blanco, del antropólogo, del cronista, lo que hizo fue decir que al ser la mujer segregada en su tiempo menstrual, era una forma de decir que eso era tabú y que era porque era sucia o poluta la menstruación. Pero en realidad los feminismos nativos lo que están empezando a decir es que la segregación no se debe a que la menstruación sea sucia o poluta, sino al reconocer que es un tiempo tan poderoso que requiere que la niña desde el comienzo, cuando empieza a menstruar, pueda aprender a conectar con esa sangre, porque esa sangre la va a llevar a un espacio que es entrar a un mundo espiritual que no manejaba, o sea, a empezar a adquirir unos poderes, de alguna manera podríamos decir, sobrenaturales. Y entonces ahí es donde podemos deconstruir que definitivamente cosas como el pensar que las niñas las separen en ciertos momentos, no voy a generalizar porque hay ciertas situaciones de seclusión, como en el caso de Nepal, que realmente son nefastas, pero a lo que voy es que una violencia menstrual puede ser acusar una práctica alrededor de la menstruación que no necesariamente lo que está haciendo es considerar la menstruación sucia o poluta o mala, sino que simplemente está reconociendo el poder que hay dentro de ese tiempo para potenciarlo y que por eso mismo los colonos no querían que eso fuera reconocido porque era un espacio que promovía la soberanía de la mujer sobre su cuerpo. Entonces pongo como ese ejemplo entre las tantas violencias menstruales, pero para que no se nos vaya el tiempo ahí y seguro pues Vero tendrá otras que compartir. Gracias, Lau. Pues yo aquí también estaba pensando en relación a lo que nos está mencionando Laura, y es también como de ese tabú menstrual tan eternizado, tan perpetuado, y creo que todas coincidimos en que ahí viene la raíz de todo ese tipo de violencias,
en cómo nos han hecho una desapropiación del cuerpo y eso es terrible Ujú. porque hace que no cuestionemos nada. Y al no sentir este cuerpo territorio, es como si nos pusieran un velo. Y lo más terrible es que eso le está sucediendo a todas las niñas de nuestro continente. Entonces ya vamos a generar un taller, una activación en las instituciones o en algún lugar y no saben qué es menstruar porque ya se le ha imposibilitado que viva esa experiencia de salud en su cuerpo. Entonces yo pienso que está desde esas, o sea, el tabú menstrual es tan tremendo porque y cuando tú vinculas, Pauli, que me parece súper valioso los derechos humanos, o sea, es algo tan fuerte que transversaliza toda esa violencia para los derechos humanos y no hacemos y no se ha hecho mucho para decir es que esto va en contra precisamente de la dignidad de la persona, como es el caso de enfermar a las adolescentes con las hormonas, también de lo que mencionaba ahora Laura, de estos contextos específicos como en Nepal. Y aquí cada una tendría que decir muchísimas historias de lo que ha acontecido, ¿cierto? Por ejemplo, lo que seguimos mencionando en el mes de febrero, diciendo, no, es imposible que al día de hoy se esté extirpando el clítoris y se esté haciendo todavía ablaciones, o sea, como todas esas violencias a nuestro cuerpo tiene que ver con esa misma raíz, que es el tabú menstrual. En cuanto al dolor, yo estuve haciendo muchísimas referencias, pero yo me he encontrado unas historias supremamente terribles hasta el punto de pensar que un dolor menstrual es un cigoto y que hay que provocar un aborto. Y esto no ocurrió ni siquiera con mujeres adultas, sino con niñas. Entonces, creo que realmente es una violencia estructural tan fuerte que nada tiene que ver con los derechos humanos y que se ha eternizado hasta el punto de que hemos normalizado inclusive que sucedan esas cosas. Y está metida en el mismo sistema, en la misma familia, en la misma sociedad. Y por eso me parece que la gran violencia que ejerce en todas nosotras, nosotros, es la desapropiación y el conocimiento que podemos tener de nuestro cuerpo y que como Laura muy bien lo dice, si miramos a priori, esto no sucedía en todos nuestros pueblos. Entonces me parece que es muy fuerte y que ahí viene la raíz de todo, de por qué hablar violencia en el dolor menstrual y todo, también lo que nos están señalando en el chat. Así es, Verónica. Como leíamos al principio, el tabú y el estigma legitiman prácticas como la violencia verbal y psicológica, la violencia en la práctica médica que ustedes dos también están mencionando, y promueve el ejercicio de la violencia hacia estos cuerpos que menstruamos. Por aquí les voy a leer, porque no quiero dejar este cabo suelto, la pregunta que hacía Verónica en sus diapositivas. ¿Tú qué piensas del dolor menstrual? Acá hay unos comentarios muy poderosos, muy fuertes. Una compañera dice, el dolor menstrual lo vivo con mucha tristeza, emocionalmente me baja mucho la energía. Otra compañera dice, el dolor me ha llevado a conocer mi ciclo, lo he sufrido al inicio, hoy lo abrazo y me indica que puedo detenerme, darme calor e ir lentito en ese tiempo. Es solo un día y dejo de asustarme, le permito pausarme a descansar, la importancia del autoconocimiento y del autocuidado. Aquí otra compañera dice, para mí el dolor menstrual es la señal que capta mi útero sobre situaciones que emocionalmente me lastiman. Y otra compañera dice, para mí el dolor menstrual es como un hoyo negro en el que no quiero caer porque experimento mucho dolor, como si me jalaran con alicates. Infortunadamente son muy pocos los meses que no caigo allí, experimentando sensaciones y emociones de tristeza y rabia absoluta. Y por acá el último comentario dice, creo que hay un componente social y cultural que prepara a las niñas para que menstrual sea doloroso, ya a las niñas se les prepara para que sea un proceso doloroso, el tabú sigue marcando pauta en cómo nos relacionamos con el proceso óvulo menstrual. Así es. El tabú sigue marcando pauta en cómo nos relacionamos con este proceso. Creo que esta afirmación de la compañera que hizo al final es muy acertada. Aquí en el chat hay una pregunta para el grupo. ¿Qué experiencias de violencia menstrual han tenido o identifican en su entorno? O de pronto, ¿qué
definen ustedes como violencia menstrual para que vamos dinamizando por aquí por el chat. No me olvido de la pregunta que hay por aquí al principio de la compañera Mila, también la voy a traer. Pero antes tenemos por aquí otra pregunta, es ¿de qué manera el enfoque decolonial y la educación menstrual emancipadora, que es nuestra apuesta, de qué manera pueden estas contribuir a desafiar las narrativas dominantes sobre la menstruación y promover la soberanía corporal? Verónica, ¿quieres empezar? Yo estaba acá tomando apuntes, pero está bien. A mí me parece que hay una invitación muy importante en nuestros días y es poder recuperar lo propio y desde ahí lo de colonial yo creo que hace un llamado eh, a esas cosas que de una u otra forma ya traíamos y servían y nos hacían, digamos, como un eco en poder vivir en relación a todo. Y cuando hablo de ello me ubico en mi propia experiencia y es que cuando yo me doy cuenta que no es el estudio o los títulos que se puedan tener lo que me da la fuerza para acompañar el dolor, sino que es lo que ya venían haciendo mis abuelas como parteras y como mujeres sobadoras y herbolarias. Ujú. Yo me doy cuenta que no hay que ir muy lejos para poder tener esa propia medicina intuitiva. Entonces creo que lo de colonial es también sospechar de lo que nos han dicho que eso debería ser y pienso precisamente en el diplomado que da Laura, que da todas esas herramientas y que ella también nos lo compartió ahora en las diapositivas, en poder reconocer esa salud menstrual desde la amplitud que merece y desde esa amplitud pues saber que cuando vamos a una cita de ginecología es una parte muy mínima a lo que realmente es nuestra salud menstrual. Y cuando entendemos eso, realmente nos apropiamos de nuestro propio proceso y no entregamos la solución como si fuera un asunto mágico a alguien que está allí con bata. Y creo que eso es lo de colonial, o sea, de construir ese asunto occidental que nos dijeron que debería ser y desde allí ir a las propias fuentes, no hay que ir muy lejos. Por eso pongo como el caso de que no eran los títulos, sino que, fue madre, eran mis abuelas. Entonces, está más cerca la solución de lo que yo pensaba y eso me parece profundamente lindo poderlo traer aquí y decirlo así, porque pienso que de una u otra forma cada una de nosotras tenemos esa propia medicina. Y la apuesta que tenemos desde la escuela, a mí me parece una apuesta completamente disruptiva porque inmediatamente nos trae como cuerpos políticos a poder diferenciar entre lo que nos han dicho que es y realmente lo que debería ser cierto. Entonces, la educación menstrual emancipadora nos pone de frente también como una apuesta ético-política espiritual a saber que no tenemos que seguir perpetuando la misma violencia, o sea, que podemos generar otros Ujú. caminos en torno a reconocer ese tabú, como ya lo mencionamos, de que encierran las niñas y sobre todo esa violencia tan fuerte en las niñas. Por ejemplo, en el dolor menstrual, yo estoy segura que si escucháramos más a las niñas, lograríamos que en otras décadas no tuviéramos una endometriosis con los dolores incapacitantes y dolores crónicos desde la experiencia menstrual. Y esa soberanía corporal precisamente lo logra eso. Pero yo siento que no hay que ir muy lejos, o sea, realmente para hablar de ideas emancipatorias y de colonial, creo que la primera fuente es nuestra propia historia, y que lo hemos repetido también mucho en la escuela, o sea, ¿cómo fue tu primera menarquia? Y desde ahí también comprender lo que ahora también mencionaban en el chat. Y termino con esto que tiene que ver también con el tema grueso que yo trabajo, que es el dolor menstrual, cómo nos mencionaron por primera vez cuando nos vino la menarquia qué era esa experiencia. Por ejemplo, a mí me dijeron enfermó. Wow. Entonces, claro, la etiqueta enfermó ya inmediatamente está el ejercicio, lógicamente, de darle el giro, pero
ahí empieza toda una violencia que lógicamente no era que a mí me la quisieran hacer, sino que se había generado ese significado de lo que era la menstruación en mi familia. Y creo que esas son las cosas que nos permiten, a la luz de sospecharlas, emanciparlas y generar soberanía para nosotras mismas. Gracias, Verónica. Lau, la misma pregunta. ¿De qué manera este enfoque decolonial y la educación menstrual emancipadora pueden contribuir a desafiar las narrativas dominantes sobre la menstruación y promover la soberanía corporal? Pues yo me acojo a todo lo que dijo Vero. Creo que eso que Vero menciona es fundamental. Y yo agregaría también el componente histórico y político de empezar ¿por qué nos dijeron que la menstruación era mala? ¿No? ¿Por qué nos dijeron que era sucia? ¿Quién nos lo dijo? Ujú, Mm, Y me hace recordar algo que ayer estaba hablando en la cárcel con unas mujeres, porque había una chica que me decía, una mujer privada de la libertad, me decía, uy, no, es que a mí me da hasta asco mi menstruación, es que no la puedo ni ver, me da mucho asco. Entonces yo le dije, ah, sí, pero cuando se le viene un man encima con semen, eso sí no nos da asco, ¿no? Y se quedó como, ¿cómo me dice eso? Y todas me miraron como, es verdad, ¿no? O sea, porque si el semen no es sucio, pero la menstruación sí lo es, ¿no? Y entonces allá nos vamos a unas raíces de una mirada patriarcal, hegemónica, que todo el tiempo nos quiere recordar, incluso en lo que llaman disque libros sagrados, de que la mujer es sucia y mala, ¿no? ujú, Entonces, a mí me parece súper importante también eso, eh, con las niñas, ¿no? Y con nosotras, ¿no? Con las mujeres, cuando una conocida te dice, no, a mí me da mucha ceba eso. ¿Por qué crees que te da ceba? ¿De dónde viene eso, no? Como cuestionarnos desde la mirada de colonial, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de eso? No, porque es sucia, pero ¿por qué crees que es sucia? No, como empezar a deconstruir desde dónde llegó eso, porque creo que eso es lo que va a permitir empezar a encontrar por qué construimos ese constructo, perdón por la redundancia, pero de que la menstruación era mala, sucia, etcétera, ¿no? Y creo que una de las formas es definitivamente así la más clara y evidente es la necesidad de romper con el tabú y el estigma alrededor de la menstruación desde las diferentes narrativas, ¿no? Eso. ujú, ujú, ujú. Sí, sí, me encanta todo lo que están diciendo y quiero retomar algo que dijo Verónica, que por acá también lo están resaltando por el chat, que es sospechar. Sospechar de todo lo que nos dijeron, de todo lo que aprendimos, de construir a partir de lo que realmente sentimos y de lo que vamos haciendo conciencia. Cuestionar lo establecido, lo importante que es no ser consultantes, no ser, perdón, pacientes, sino consultantes, como decía Laura, no ser eh, como objetos pasivos del proceso de salud, sino agentes activas de nuestro proceso de salud. Y recordar que el personal de la salud trabaja para nosotras. No es un gran Dios con bata blanca que nos dice la verdad absoluta, sino que es una persona que nos ayuda a descubrir eh, características específicas de nuestro proceso de salud y nosotras, como agentes autónomas de nuestro propio cuerpo, somos quienes tomamos la decisión de qué tratamiento se sigue y de cómo recuperar el la salud óptima, ¿no? Eh, bueno, por aquí voy a entrar a las preguntas que tiene el público. Nosotros teníamos más preguntas preparadas, pero me parece muy valioso la participación que está por aquí en el chat. Entonces, Mila había preguntado, gracias por la ponencia y por este espacio, mi consulta fue en relación a la consideración ambiental. Si en esa coherencia se valoran las toallas higiénicas o de tela o las copas, y si hay otros tipos de recolectar, tipos de formas de recolectar la sangre sin dejar desperdicio. Consulto por las toallas de tela en específico porque puede presentar resistencia al cambio de las toallas de plástico. ¿Cómo promover sin juzgar en función a esta coherencia ambiental? Esta pregunta me parece chévere para Laura. Laura, ¿qué piensas tú de esta pregunta? Yo creo que hay algo súper importante y de hecho esta es una de las sesiones del primer módulo del Diplomado en Salud Menstrual y es sobre los totalitarismos menstruales. Y es que yo creo que hay que apelar a que
en eso que mencionaba Vero de la sospecha, no podemos decir que todo sea bueno o todo sea malo, ¿no? Como que los extremos o los extremismos han dado han hecho mucho daño en nuestra historia de la humanidad, ¿no? Desde donde vengan los extremos. Entonces, efectivamente, yo puedo hablar desde mi condición privilegiada de que efectivamente prefiero usar productos reusables porque me parecen más cómodos, porque de esa manera puedo sembrar mi sangre en la forma en que a mí me gusta, en que me conecto con mi tiempo menstrual, etcétera, etcétera, y puedo darme el lujo de no usar una toalla desechable o un tampón desde hace más de, no sé, 14 años, porque es mi preferencia y porque así puedo hacerlo desde la comodidad de menstruar en mi casa o de lavar el calzón en mi casa, etcétera. Pero eso no quiere decir que lo que yo haga está bien y sea lo único que esté bien, porque acá entonces menciono un poco experiencias como de personas privadas de la libertad, personas Ujú, migrantes, que ujú, definitivamente un reusable no va a ser lo más digno para ellas porque no van a tener en dónde colgar su ropa interior, ni siquiera de pronto acceso a agua para lavar esa ropa interior o esa toalla de tela. Entonces, si hablamos ambientalmente y desde mi privilegio, claro, yo opto por el reusable, pero juzgar a alguien porque use una toalla desechable es muy riesgoso en el sentido en que hay situaciones en donde definitivamente puede ser lo más digno para esa persona. Incluso les cuento que hace 2 años, creo, o hace un año, empezaron a salir investigaciones de que la ropa interior menstrual tiene unos químicos también complicados porque son unos plásticos para que efectivamente no haya, pues sea impermeable el calzón. Y estos químicos efectivamente son contraproducentes contra la salud vulvar, ¿no? Entonces, ujú. fíjense que ahí también podríamos decir, pueden ser reusables, pero ambientalmente, ¿qué se genera para producirlos? Entonces, claro, yo sí creo que hay que apelar a buscar las mejores formas en las que vivimos en armonía con nuestra madre tierra, pero no podemos hacernos una carga tampoco culpabilizante cuando sabemos que quienes más contaminan nuestra gran madre tierra no precisamente son la toalla desechable, que no es que me parezca chévere, no estoy diciendo que esté bien o mal, sino cuando sabemos que es la multinacional y que realmente está contaminando y generando polución. Entonces, yo creo que más allá de pensar cuál es lo bueno o lo malo, yo creo que hay que apelar en la condición de personas, mujeres o personas menstruantes, que nos permite vivir en más equilibrio desde las condiciones que tenemos y desde esa manera tratar de hacerlo de la mejor manera, sin la necesidad de tener que juzgar qué es bueno o malo, porque caeríamos en el riesgo de señalamiento sin reconocer las condiciones de las otras, ¿no? Entonces, como que lo pondría en esos términos. Ujú, ujú. Gracias, Lau. Yo agregaría esto que tú dijiste, que es bien importante. eh, pues más bien haría énfasis en esto que dijiste, que hay que leer los contextos y reconocer las condiciones particulares de los contextos. Entonces, no hay soluciones perfectas para todo el mundo. Lo que me sirve a mí de pronto no le sirve a otra compañera. En una situación de movilidad, como estaba mencionando Laura, una mujer migrante en una caravana, de pronto el insumo reutilizable no va a ser el mejor. Entonces creo que en este sentido hay que ser pues como muy discernir, ¿cierto? Muy intuitivas y discernir qué es lo mejor para cada contexto y entender que no es como hay una solución única para el manejo del sangrado menstrual, porque somos tan diversas, las experiencias menstruales son tan diversas como las personas. Entonces, eh, pretender que hay una única solución está un poquito limitado y la idea es pues incluir a todas las personas en esto. Aquí, por acá hay una pregunta muy buena de Laura. Esta pregunta la voy a hacer para Verónica. Ella dice, es muy frustrante que desde los activismos y las experiencias personales estemos dándole relevancia a la poca o nula atención médica del dolor menstrual. ¿Cómo podríamos captar esta atención y empatía del personal médico, hablando de ginecólogos, obstetras, porque cuando no queremos anticonceptivos o pedimos más exámenes, se lo suelen tomar a mal y se ponen en ese lugar de que ellos lo saben todo y nosotros no? Entonces, ¿cómo podríamos captar esa atención y empatía del personal médico, Verónica?
Está muy difícil esa Difícil, pregunta. difícil, sí. Eh, yo pienso que lógicamente cuando te logras, haciendo un buen uso de la palabra empoderar de tu propia salud, eh, sabes también cómo negociar con el sistema, sabes cómo qué le corresponde al sistema y qué no. Y yo también me atrevería a decir que a veces hay que creer en lo que dice también nuestro propio cuerpo. Es decir, yo sé que la imagen médica es importante, pero yo trabajo en lugares donde no hay posibilidad de una imagen médica y sé que Laura también en el contexto carcelario. Y hablando de eso, eso no significa que no creamos que no hay algo. Sabemos que hay alguna condición cuando nos relatan algún dolor o algo que le está sucediendo en la vulva o también las emociones. Entonces podemos visualizar si está viviendo un síndrome premenstrual. Entonces yo creo que lo primero, antes de entrar a pensar que podemos cambiar las cabezas, que es imposible, es poder apropiarnos de nuestra propia historia y desde allí ya comprender, digamos, como unas maneras en que podemos acceder a ese diálogo con la ciencia médica. Por eso las humanidades médicas hacen ese puente y también la bioética en generar, digamos, como un discurso mucho más humano para poder hablar con estos personajes que casi siempre son personajes. Y yo tengo como una apuesta de, ay, no, pues a no ser que tengas una buena experiencia, mejor vamos donde mujeres, porque también puede haber una mayor empatía. Entonces es muy importante no saber a quién le abrimos nuestras piernas, y se lo digo, porque es una postura supuestamente completamente violenta, muy colonial, donde puede ocurrir de todo. O sea, yo he escuchado todas las historias, o sea, cuando te tienen esa postura te pueden introducir la mano sin pedirte permiso, sin posibilitar ni siquiera que respires, o sea, te pueden hacer unos tactos que no deberían de hacerlos, requieren otra preparación. Entonces, para mí es muy importante la apropiación del propio cuerpo y la salud, que lo hemos estado mencionando todo este rato, el poder tener unos mínimos para dialogar. Por eso las formaciones que damos en la escuela posibilitan esos mínimos, los acompañamientos personalizados que hacemos cada una de nosotras también posibilitan esos mínimos, o sea, poder decir, es que yo tengo esto, siento esto, necesito esto, que era lo que también Pauli nos recordaba ahorita, que ellos están trabajando para nosotras. Entonces también esas exigencias de exámenes en el caso que nos podamos hacer también todos los chequeos que lógicamente son importantes, y lo otro es también luego generar una criticidad a todo lo que ocurre en una cita. Y probablemente cuando tengamos esa visión nos podamos encontrar gente que ya tienen también otra perspectiva. Y una cosa última que se busca desde las humanidades médicas y la bioética es afectar los currículos de las ciencias médicas. Es decir, que no pierdan la empatía, y esto se ha analizado mucho desde ese cultivo de la misericordia, en qué semestres es que ellos, digamos, como que también bloquean eso por tanto dolor que ven. Entonces ya se vienen haciendo varios estudios, porque yo creo que no es solo poner la responsabilidad en nosotras, también hay que entregarle a estos agentes la responsabilidad. Entonces ahí se vienen haciendo cada rato unos diálogos en poder afectar esos currículos para que realmente generen un servicio como se debe generar. Yo solamente quiero agregar algo pequeño porque siento que ya también los otros comentarios es importante que Laura también pueda ahí cerrar con lo que están diciendo y tú, Pauli. Y en cuanto a la protección ecológica para la menstruación, yo quiero solo mencionar algo que no se va a elaborar, pero que el asunto de poder, que lo decían ustedes dos, de poder reconocer que ese cuerpo está en un contexto, también me parece importante situar el dolor de ese cuerpo, porque constantemente lo que yo me he encontrado, por ejemplo, con la copa, es que la copa es mucho más, es uno de los factores causantes de inflamación para el dolor menstrual. Entonces creo que romantizar los productos también ocasiona que nosotras mismas estemos intentando cumplir estereotipos que no deberían ser y antes haciéndonos daño.
Entonces, al retirar la copa, yo he tenido experiencias en acompañamientos que el dolor baja bastante, y que no se lo habían sospechado por cumplir un mandato de lo ecológico. Entonces, quería como agregar eso en relación al dolor. Y bueno, ya yo creo, ahí les doy la palabra para que podamos ir como resumiendo todo lo que han escrito, que está bien interesante. Gracias, Verónica. Yo agregaría lo que tú estás diciendo, que esto nos resalta la importancia de ser muy estrictas en verificar los lugares de procedencia, las empresas con las que adquirimos estos insumos de gestión menstrual, porque ahora están saliendo muchísimas copas, por ejemplo, de fabricación china que no tienen los mismos estándares, que son de silicona de grado alimenticio y no de grado médico, y que pueden tener una succión mucho más fuerte que una copa que sí está con los estándares, y aún las copas estandarizadas a veces son muy rígidas y para una persona que tiene procesos inflamatorios puede afectarle. Entonces, ser muy vigilantes de dónde, de la fuente de donde conseguimos los insumos. Y bueno, en este orden de ideas, acá hay una pregunta buenísima de Lenin. Hola, Lenin, qué bueno tenerte por acá. Y esta pregunta es para Laura. Desafortunadamente, compañeras, no vamos a poder leer todos los comentarios que hay. Las invito a que se unan al chat y que pasen a leer a todos los comentarios tan valiosos que dejaron las compañeras, porque la conversación ahí está súper interesante. Entonces, quienes no hayan entrado al chat, les invito a que entren porque hay unos comentarios muy, muy, muy bacanos. Y esta pregunta de Lenin para Laura dice: con los avances en términos de derechos humanos de las mujeres, se ha venido dando que hay cada vez más presencia de mujeres y personas pertenecientes a comunidades étnicas en el área de la salud, tomando en cuenta la visión decolonial con respecto a la salud. ¿Crees que esto posibilitaría un cambio de paradigma eventualmente o solo se seguirá reproduciendo este discurso que conocemos? Me parece que estas preguntas se enlazan. Gracias por esa pregunta porque me das la posibilidad de decirles que yo sí apelo a la esperanza y que por eso trabajo por esto. Y es que definitivamente, y porque lo he visto en mi cuerpo y las mujeres que he acompañado, yo creo que sí. A pesar de que la visión hegemónica sea sobre la salud y sobre las miradas sea la que esté imperando, eso no quiere decir que no podamos ser resistencia y apropiarnos de una experiencia diferente. Y entonces, aquí un poco aprovechando los últimos comentarios, eh, esto que mencionaban de las medicinas alternativas, yo siento que estas medicinas alternativas nos dan la posibilidad de acercarnos al cuerpo desde otra manera. Y en el caso de medicinas orientales como la medicina tradicional china, que es un poco más asequible, o incluso prácticas de acupresión, por ejemplo, que son las que yo uso sobre todo en cárcel, eh, pues son prácticas que sencillamente son autogestivas porque no necesitas ni la aguja ni nada más que tu cuerpo para tú misma presionarte y trabajar el dolor o la molestia o la hemorragia o lo que sea. Esto por un lado, como reconociendo que sí es posible si tenemos acceso al conocimiento. Entonces lo enlazo con el otro comentario que decían de que qué posibilidad habría de cambiar esos pensum o esta información. Y es que yo creo que más que cambiar los pensum, es que tenemos la posibilidad con las redes de información de tener mayor acceso a la información y de investigar y de buscar información. Y al tener más acceso a la información, nosotras nos podemos parar ante ese profesional de la salud y decirle, no, espera, un momento, a mí me gustaría esto o quiero mirar esto, o simplemente empezar a indagar por otras posibilidades y no convencernos de que el único saber es el médico. Y en este sentido empezamos a deconstruir o a transformar el relacionamiento porque estamos informadas. Saber es poder. Si nosotras sabemos, podemos apropiarnos de nuestro cuerpo de otra manera. Y me refiero a saber cómo investigar, leer, etcétera, pero también saber de nuestro cuerpo, ¿no? No solamente el conocimiento del libro, que es súper valioso, sino también el conocimiento que nos damos de nuestro cuerpo, de observarlo, de escucharlo, porque ahí lo vamos a conocer y vamos a saber cómo funciona mejor. Entonces, redondeando hacia la pregunta que hacía Lenin, yo creo que sí, porque en la medida en que, por ejemplo, menciono lo que mencionaba en un principio con los feminismos nativoamericanos,
que están empezando a darle una mirada diferente a la menstruación, empieza también a permitirnos reconocer lo sagrado y poderoso que hay en ese tiempo menstrual, no solo como, no más solo desde un enfoque, ¿no? Hay muchos, pero por ejemplo, poniéndolo en estos términos, cuando nosotras reconocemos el poder que habita en nuestra menstruación, a pesar de que esto pueda ser una mirada que les parezca espiritual, etcétera, o lo que sea, lo volvemos real. Me hago entender, y es que cuando empezamos a reconocer nuestra sangre en otros términos y a vivirla en otros términos, eso transforma el campo mórfico. Y al transformar el campo mórfico, esto se va ampliando y ampliando y ampliando. Y entonces, en este sentido, yo sí apelo a que es posible decolonizar estos saberes y empezar a habitarlos de otra manera, porque eso hace que se empiecen a reproducir y habitar. Y lo veo en mi hija, en la forma en que ella me dice, el otro día me dijo, mamá, ¿estás menstruando? A mí me acaba de pasar hacia un día. Y yo, ¿por qué? Me dijo, es que vi un poquito de una manchita. Entonces le dije, no, mi amor, se me fue ya ayer, no sé, no me acuerdo qué le dije. Me dijo, bueno, menos mal que yo sé que eso es menstruación y no me da miedo porque ya sé qué es. Así, en una sencillez de decirme, no me molestó, no me dio asco, no, o sea, y lo digo en mí porque para mí ver en el inodoro un poco de mancha de sangre, así fuera en el agua, no en la taza, de alguna de mis hermanas me generaba terror, lo reconozco. Y ver el cambio en mi hija que me dice, ah, ¿tienes menstruación? Ah, no, no, pues a mí no, como yo sé qué es, eso nos demuestra que sí es posible. Entonces, yo creo que quienes estamos acá, que nos gusta esto y nos apasiona, tenemos una tarea importante, y es empezar a seguir rompiendo el tabú y el estigma, pese a lo que sea, pero más que seguir eso, tener esperanza. Porque cuando nos rompen la esperanza, no la quitan, como lo quieren hacer ahorita en este momento este señor que se autoposesionó por el dinero, porque seguramente eso fue gracias a manejos de dinero. Eso es lo que quieren hacer, hacernos creer que no podemos vivir diferente, que no podemos pensar diferente, que no podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotras confiamos en lo más profundo de nuestra fe, que sí es posible, pues ahí transformamos. Y acá hago la cuña que yo siempre hago, la luna, la siembra de la luna es muy poderosa por eso. No es un espacio romántico de tan linda mi sangre, la entrego a la tierra tan bonita y hippie que soy, no. Eso es un espacio de poder porque nuestra sangre es poder. Y cuando la sembramos con una intención de lo que cada una quiera trabajar desde sus formas de reconocer la menstruación, les aseguro que ven el cambio porque incidimos en el campo mórfico. Entonces, bueno, yo sé que se trasciende un poco de una cátedra de epistemología menstrual desde un saber o un pensamiento intelectual, pero si nos abrimos a reconocer que los saberes no solo son intelectuales, sino que pueden trascender en el espectro espacial, pues se hacen reales. Perdón por explayarme, gracias, Pauli. No, me encanta, Laura. Eso es que estás diciendo es súper importante. Estamos afortunadamente haciendo academia sin permiso de la academia, y aquí esta academia es holística, entonces tenemos en consideración todos los planos. Y lo que tú estás mencionando es muy, muy, muy valioso. Yo quiero, para terminar, leer los últimos dos comentarios a las compañeras antes en las definiciones. Creo que no se me quedó ninguna pregunta, pero hay unos comentarios y unas definiciones bacanísimas. Entonces, mientras estamos terminando, pasen a leerlas. Me disculpan que no las puedo leer en vivo, pero ya nos pasamos de la hora. Entonces, para no retenerlas aquí, voy a leer este comentario de Salomé que dice, con todo lo que he escuchado, me doy cuenta que de alguna manera he sufrido de violencia menstrual. Mis ciclos menstruales son larguísimos y cuando menstruo puedo sangrar hasta 20 días. He ido al médico y solo me envían más anticonceptivos y eso ha empeorado todo mi ciclo y se hace peor. Ya con este conversatorio sé que como mujer debo de exigir exámenes y otro método de planificación. Gracias. Y Salomé, te cuento que cuando estás tomando anticonceptivos hormonales, el sangrado que tienes no es una menstruación. Se llama sangrado por deprivación. Porque los anticonceptivos hormonales suprimen la ovulación y si no hay ovulación, no hay menstruación. Entonces ahí
pues la invitación para Salomé y para todas es que se conecten a la escuela, se conecten a cada uno de los proyectos asociados a la escuela, como son úteras vibrantes, como es medicina de mujer, y aprovechen los diplomados que ellas ofrecen, donde todas estas preguntas y muchas más se resuelven y nos empoderamos con muchas herramientas para dejar de ser objetos pasivos y pasar a ser sujetas activas de nuestro proceso de salud. Por acá, Edith está haciendo, bueno, por acá Edith está haciendo un comentario con el que yo quiero terminar. Y es que el autoconocimiento corporal en lo personal es la forma de empoderarnos para exigir nuestros derechos menstruales. Estoy completamente de acuerdo, como le dijeron las dos compañeras que nos están acompañando en esta noche, el conocimiento es poder, saber es poder. Entonces, la invitación es a seguir indagando, seguir cuestionando lo establecido, seguir haciéndonos preguntas, seguir escuchando nuestro propio cuerpo y creer en nuestra propia experiencia. ¿Cierto? Más allá de lo que nos dicen que deberíamos sentir, somos nosotras las que estamos habitando estos cuerpos, entonces somos nosotras quienes podemos decir, no, pero es que yo me siento diferente. Entonces, seguir en este proceso de aprendizaje, en este proceso de salud. Les doy muchas gracias a todas las personas que se conectaron, desde todos los lugares que se conectaron, a todas las que participaron en el chat, a quienes hicieron pregunta. Un gran abrazo y un agradecimiento muy grande a nuestras dos invitadas, a Verónica, a Laura. Para nosotras es un placer estar aquí y poder tener estas conversaciones. Estén muy pendientes de las redes sociales porque vamos a seguir con estas conversaciones y recuerden que estamos en inscripciones para el Sexto Encuentro Latinoamericano de Educación, Salud y Activismos Menstruales. Este año nos vemos en Perú y todavía hay cupos, pero ya se están acabando. Y a la otra invitación es que ya viene marzo y con marzo viene el Bloque Rojo por la Dignidad Menstrual. Muy pronto vamos a empezar a pasar toda la información. Entonces, quienes quieran unirse a esta manifestación por la menstruación en los espacios en los que se habla de nuestros derechos, bueno, por ahí estaremos haciendo ruidito. Entonces, esas son las dos invitaciones que les traemos en esta noche para cerrar. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en una próxima. Hasta pronto.